sigue y nos escucha a través de las redes sociales. Usted no se imagina cómo nos ha bendecido el uso de las redes sociales. Hay que actualizarse. Yo soy de la época de la máquina de escribir, se hace así. Y ahora los niños nacen con celular y con tabletas y ¿qué no saben hacer, verdad? Entonces es muy importante eso. Y le pedimos que nos sigan escuchando, que sigan consumiendo las prédicas de aquí de Vida Nueva para Denver. Les mandamos un saludo. Llegamos al final tan deseado, después de haber sido tan bendecidos de este libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles y del Espíritu Santo es el título en algunos manuscritos originales, en donde nosotros vemos el nacimiento de la iglesia cristiana. Sí, el libro se llama Libro de los Hechos y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está presente en todo tiempo, con todo poder, llenando de poder a los apóstoles para que siguieran y continuaran con la obra que Jesús les dijo. Aquí vemos el nacimiento de la iglesia cristiana, comenzando por un hecho maravilloso. Yo hoy voy a hacer un resumen general con grandes enseñanzas preciosas de este libro. Jesús les dijo que iba a venir el Espíritu Santo, es el advenimiento del Espíritu Santo. Así comienza el libro de los Hechos y termina, lo vimos la semana pasada, con Pablo llegando a Roma para apelar frente al César y cumplir esa profecía que Jesús le dijo. Voy a ir por capítulos, algunos de ellos con muy pocas cosas, otros con más, porque hay muchas enseñanzas preciosas. En el primer capítulo de los Hechos, el Señor Jesús les pide que no se vayan, que esperasen la promesa dada por el Padre. ¿Cuál es esta promesa? Que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, ¿verdad? Y en Pentecostés específicamente. El verso clave del libro de los Hechos y del capítulo 1 es Hechos 1:8, donde dice, y recibiréis poder. Fíjese, porque aquí hay una enseñanza muy grande, porque hemos visto que hay muchas falsas enseñanzas o distorsiones. Dice, y recibiréis poder y me seréis testigos, martureo, ahorita lo explicamos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero, ese poder se nos es dado ¿para qué? Para testificar. Y se ha distorsionado con expresiones de magia y de charlatanería que no tienen absolutamente nada que ver con esto, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tenemos que testificar en estas 4 áreas: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra Jerusalén es nuestra familia, tus primos, tus tíos, tu abuelita, tus nietos, todos ellos es tu Jerusalén. Después viene Judea, la gente de afuera, los que están un poquito más lejanos. Después viene Samaria, que son los que no te caen bien. No sé si sean tus vecinos o familiares que no te caen bien, a esos les tienes que testificar también en Samaria. Y hasta lo último de la tierra, que en eso continuamos trabajando a través de las misiones, ¿verdad? Esto es en sí el capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos algo maravilloso, que es el Pentecostés. Y vamos a detenernos aquí un ratito. Este Pentecostés tiene que ver con el número 50. ¿Por qué? Porque 50 días después de la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, ¿sí?, es cuando se da este día de Pentecostés, 50. Es el término para la fiesta de la cosecha o de las primicias, repito, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y si usted quiere saber más acerca de las 7 fiestas que los judíos celebraban y siguen celebrando, lea Levítico 23, ahí vienen todas. Las 7 fiestas solemnes de los judíos en Levítico 23, que hasta la fecha, porque nunca han perdido su identidad, siguen ellos celebrando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en este día del Pentecostés? Algo muy significativo. El Espíritu Santo comienza a bautizar a los creyentes. Y vamos a definir qué es el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí hay una distorsión y una herejía sumamente grave. Esto lo vamos a explicar con un pasaje que está en la Biblia. El Espíritu Santo entra haciendo una obra milagrosa, ¿sí? Y dice el libro de los Hechos en Pentecostés que de repente vino, y hay 2 expresiones, 2 fenómenos que existen en este pasaje, en el capítulo 2. Dice que de repente vino del cielo un grande estruendo como de un viento recio que soplaba. Estamos en Hechos capítulo 2, verso 1 y 2.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y escuche, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, sucede una manifestación auditiva del estruendo este grandísimo y una manifestación visual que empezaron a ver estas lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? En cuestión de la manifestación auditiva, un ruido que dice que llenó toda la casa, absolutamente toda la casa donde estaban en el aposento alto. Y les quiero mencionar, y esto es bello, en 1896 yo les estaba compartiendo que hace algunos años tuve una relación muy cercana con unos hermanos pentecostales, muy lindos, muy hermosos ellos, americanos, y ellos en Oklahoma tienen el archivo del nacimiento del movimiento pentecostal moderno en 1896. Antes de eso no había pentecostalismo. Desde entonces, desde el capítulo 2, entonces en 1896 hay una manifestación similar en 1896 en Azusa Street, y ahí nace el movimiento pentecostal moderno, con algo similar que dijeron que se oyó un gran estruendo y que hubo una manifestación también de lenguas repartidas como de fuego, y a partir de entonces, escúcheme, comienza el movimiento pentecostal moderno, el cual podemos decir que es el movimiento que más ha crecido a nivel mundial. Dentro del pentecostalismo tenemos muchas denominaciones. Están las asambleas de Dios, o sea, hay muchas denominaciones. Ellos han crecido enormemente, pero tenemos que decirlo honestamente, les falta mucho cuerpo de doctrina, se han metido mucho en la emoción, se han metido mucho en los dones espirituales y se han olvidado del fundamento de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, dice el verso 3 que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran fuego, dice como de fuego, ¿verdad? Ahora, este bautismo del Espíritu Santo ya lo había profetizado Juan el Bautista y Jesús. Ya habían dicho, Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar la correa del zapato, pero viene uno atrás de mí que os va a bautizar con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ya estaba profetizado desde ahí. Ahora, ¿qué es este bautismo del Espíritu Santo que da inicio a la iglesia? Véngase conmigo, por favor, a 1 Corintios 12 y le voy a compartir en lo que lo busca unas anécdotas importantes. Y todo esto, hermano, lo hacemos delante de Dios con el fin de traer más luz, con el fin de sacar del error doctrinal en que se encuentran muchas personas, porque hemos sido testigos de ello y hemos platicado con esta gente. En muchas denominaciones se enseña que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, una experiencia posterior al nuevo nacimiento, y que en esa experiencia posterior forzosamente tienes que hablar en lenguas. Y hemos tenido hermanos hermosos que han llegado aquí a nuestra iglesia, se han movido del estado y nos han dicho cosas como, ¿sabe qué, hermano? Pues no nos recibían porque nos decían, si no hablas en lenguas, fíjese la gravedad del asunto, si no hablas en lenguas es que no tienes al Espíritu Santo y no eres salvo. Fíjese las conclusiones. Y pues mis hermanos ahí, imagínese usted llegando a una iglesia y que le digan eso. Entonces, mucha gente sabe qué hace, finge y empiezan a ellos a hablar sonidos, no sé cómo, y para que los acepten y los abracen y le digan, ya eres de los nuestros, ya hablas en lenguas. Hermano, escuche bien y escuche lo que va a escuchar ahorita, vea y analice lo que vamos a estudiar ahorita, de lo que dice la Biblia que es el bautismo del Espíritu Santo, y voy a tratar de explicar un poquito más acerca de las lenguas y de estas experiencias que sí están en la Biblia, que dice que muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí está en la Biblia, hermano, lo dice, pero ahí le va. También dice de muchos que recibieron el Espíritu Santo y que no hablaron en lenguas. Así es que no podemos establecer que forzosamente tienes que hablar en lenguas, y vamos a definir qué son las lenguas. 1 Corintios 12 y verso 13, repito, iglesias que creen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior y diferente, una segunda experiencia que le da a la persona un poder y un denuedo espiritual mucho mayor,
y la capacidad para vivir una vida cristiana más victoriosa. Vamos a leer 1 Corintios 12, 13, y dígame usted, porque aquí ya no hay ningún lenguaje alegórico, es clarito, clarito, clarito como el agua, lo que dice aquí en 1 Corintios 12, 13. Dice así la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Cuando yo creo en el Señor Jesús, sobrenaturalmente en el mundo invisible, aunque yo no lo vea, cuando yo creo en el Señor Jesús, yo le entrego mi vida y Él viene inmediatamente, el Espíritu Santo baja a morar en mí. En ese momento, Francisco Méndez, Luis Rodríguez, Brenda Rodríguez, Sandra Altamirano, Johan, todos hace algo el Espíritu Santo y te injerta en algo que se llama el cuerpo de Cristo, que está en todo el mundo. Es la iglesia de Cristo. Cristo tiene un cuerpo, Él es la cabeza, y entonces en ese momento Agustín Cortés es injertado en ese cuerpo, y desde ese momento Agustín Cortés es parte del cuerpo de Cristo, ya nadie lo puede sacar de ahí, y es parte de la familia de Cristo, y esto es el bautismo del Espíritu Santo según la Biblia, hermano. No hay ningún otro lugar, ningún otro pasaje donde tú me digas que es otra cosa. Repito, hay pasajes en el libro de los Hechos, en manifestaciones preciosas, que en su soberanía Dios permite que la gente hablara en lenguas, y fíjese, ahorita lo vamos a ver, la mayor razón de por qué Dios permitió que hablasen en lenguas diferentes, ¿sabe cuál fue? Que los que estaban oyendo de otras regiones entendieran el mensaje del Evangelio para que se salvaran. O sea, había chichimecas, había hondureños, había jalapeños, y había chinos y japoneses y medos y persas y melamitas y de todos esos, y en su lengua dice que oían y decían, ¿qué es esto? Estamos oyendo en nuestra lengua el Evangelio de la salvación. Para eso eran las lenguas, no eran sonidos sin sentido, hermano. Cuidado con esto porque hay cosas graves. Aquí en Denver hay una escuela, si te quieres inscribir, para que aprendas a hablar en lenguas. Yo no sé qué clase de lenguas, cucurrucutupa, no sé. ¿Me entiende? Y te cobran además por aprender a hablar en lenguas. Entonces, cuidado con estas distorsiones, hermanos, porque tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Y aquí dice que el bautismo del Espíritu Santo, y en todas las Biblias que tú tengas, en todas las Biblias, tú lee los comentarios de 1 Corintios 12, 13 y dice, es cuando una persona se convierte, es injertada espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Todos somos uno y somos parte de ese cuerpo, compartimos esta realidad de ser bautizados por el mismo Espíritu. Ahora, vamos a hacer algunas aclaraciones, porque esto me gusta mucho a mí y somos responsables. Y es honesto mencionar, escúcheme, que muchos cristianos han o hemos experimentado sucesos traumáticos como el que experimentó Pablo, hasta ciego se quedó. Maravilloso, emocionado al convertirse, y eso, pero no establezcas que a todos les pase lo mismo. Ese es el punto, ¿sí? Porque también mucha gente ha experimentado la conversión sin tener estas situaciones, y no digamos, no juzguemos, no establezcamos que es necesario hablar en lenguas, ¿sí? O no establezcamos que si no hablas en lenguas también está mal, porque en ese tiempo Dios en su soberanía les permitió a algunos hacerlo, repito, para que el mensaje del Evangelio fuera conocido por los demás. Y fue tan grande ese día del Pentecostés que nace la iglesia y dice la Biblia que se convierten 3,000 personas. Repito, ahí hay gente de 20 regiones, elamitas, partos, medos, todos ellos del Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, todos les oían hablar en sus propias lenguas, y esto se llama en la teología glosolalia, que quiere decir que ahorita aquí hay 5 gentes de diferentes países, y yo, de alguna manera, ellos me escuchan hablar en sus lenguas para poder escuchar el Evangelio. Eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 3 vemos el primer milagro de la iglesia, y también aquí tenemos que detenernos. Hermano, ¿cómo de veras? O sea, es increíble, y fue algo que nos impresionó. Bueno, a mí más, porque yo llegué primero cuando Dios nos mueve
de una iglesia legalista, que no vamos a hablar de ella, y nos vamos allá con Armando, y lo primero que yo me doy cuenta y digo, pues aquí sí están preparados, aquí sí conocen lo que dice la palabra de Dios. Y lo que más me gustó es que a través del estudio de la palabra de Dios, yo empecé a darme cuenta que mucho de lo que me enseñaron estaba equivocado. Como muchos de ustedes les ha pasado y decía yo, caray, así no es, a mí me dijeron eso. Y entonces se te caen las vendas, viene la luz, y en relación a los milagros, casi todas las verdades de la Biblia han sido llevadas a un extremo, y eso es lo que es una herejía. ¿Me entiende? Entonces se hacen herejías de todas las cosas, de los milagros también. Aquí aparecen los apóstoles, y ya es el primer milagro de la iglesia en la curación del cojo. Ustedes recuerdan este pasaje, y le quiero decir algo. Jesús sanó ciegos, de parálisis, de lepra, resucitó gente, pero también, y aquí es el punto, también Satanás realiza obras fraudulentas, curaciones, o sea, todas estas cosas. Lo mismo que se dice de Cristo, acuérdese usted que cuando aparezca el anticristo, ahora que vamos a estar viendo a Daniel, usted va a ver, hay una imitación trinitaria de la bestia, el falso profeta y el anticristo, del Espíritu Santo, Jesús y Dios el Padre. Y del anticristo se dice, fíjese, lo mismo, que viene con señales y prodigios, pero se añade una palabra, mentirosos, con señales y prodigios mentirosos. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermano? Cuidado con las falsificaciones. Cuidado con las falsificaciones, porque ahora se venden milagros también, y se hacen campañas con milagros, y perdóneme que se lo diga, y yo, si usted quiere hablar conmigo después, lo hablamos, y me lo enseña usted con la Biblia, y si usted tiene razón, a mí me bendice, porque a mí me saca del error. Vemos pósters que dicen, domingo 28 de enero, venga a la iglesia Villanueva para Denver, el pastor Francisco Méndez, ¡milagros! Y traen a toda la gente. Dígame una cosa, ¿cómo yo sé lo que Dios tiene entre él y esa persona para yo poder decir que yo voy a hacer un milagro en su vida, cuando esa persona, yo no sé si el Señor a lo mejor ya se la quiere llevar? ¿Y qué tal si lo tiene bajo juicio? ¿Y quién soy yo para garantizarle algo que venga por un milagro? Se llaman milagreros, venta de milagros, hermano. Y no hay tal, y se lo muestro con la Biblia en Juan 2, y ahora sí voy encarrerado, En Juan 2 dice que muchos le seguían por las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en su corazón. O sea, querían lo que salía de la mano de Dios, no la mano de Dios, sino lo que me vas a dar. Y cuidado con esto, hermano. Ahí le van algunas consideraciones, porque usted sabe que somos balanceados aquí. Mire, antes de llegar a esas consideraciones, 2 Corintios 11, por favor. Es que esto sí es fascinante, de veras. 2 Corintios 11, del 13 al 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay falsificación, hermano. Hay engaño, hay mentira. ¿Sí? Acuérdense que en Mateo 7, Cristo les dice a un grupo, nunca os conocí, dijeron, pero si nosotros, y ahí vienen los milagros, profetizamos, curamos, sanamos, echamos fuera demonios, nunca os conocí. Y hicieron todas estas cosas, ¿verdad? Ahí le van las consideraciones. Dios, porque no quiero que vaya a pensar alguien acá, no creen en milagros, espérenme tantito. Y en muchos, Dios sigue sanando en su soberanía, no en la mía, en la de Él. Dios sigue sanando en su soberanía. Muchas de las curaciones que se claman hoy en día son fraudulentas. Satanás y sus huestes demoníacas pueden producir señales y prodigios mentirosos. Otra consideración importante, durante la iglesia primitiva eran los apóstoles quienes Dios usaba para sanar, no personas comunes. Los apóstoles tenían, Pablo dice varias veces, les he mostrado las señales de apóstol que Dios me dio. ¿Sí? Esto Dios lo hizo en su soberanía durante el libro de los Hechos,
generalmente para alcanzar a la gente judía y por otras razones, pero hubo una intensidad de milagros en el libro de los Hechos como nunca la hemos tenido. En el libro de Daniel tenemos en quinto lugar, o sea, es el periodo de tiempo de la historia donde hay más milagros, pero nunca como en el libro de los Hechos. Entonces hay que considerar todas estas personas. El objetivo principal de estos milagros fue que se volvieran al Señor, ¿verdad? ¿Significa esto que Dios ya no sana? No estamos diciendo eso, de ninguna manera, ¿verdad? Cuidado con asumir que toda iglesia cristiana debe tener sanadores, hermano. Cuidado con esas cosas. Entonces, tengamos balance en estas cosas con los milagros que se usan ahora más bien para manipular a las multitudes, ¿verdad? Y todos esos milagros seguían después de la predicación de la palabra de Dios. Ahí vemos en el capítulo 3 la curación de este cojo. Luego, capítulos 4, 5 y 6, nosotros encontramos brevemente, empieza la persecución de la iglesia. Dios usa la persecución para sacarlos de Jerusalén y que comiencen a cumplir Hechos 1:8, se van a Judea, se van a Samaria y después hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Esto es importante. Ahí encontramos en el capítulo 4 el comienzo de la persecución, en el 5 el pecado de Ananías que le mintió al Espíritu Santo, ¿sí? Al vender esa propiedad, y en el 6 la elección de los diáconos de la iglesia. Y llegamos al capítulo 7 donde encontramos algo maravilloso, a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y aquí esto es muy bonito, porque esta palabra martureo tiene que ver con lo que vimos al principio. Testigo quiere decir martureo, un testigo, alguien que testifica de Jesús aún a costa de morir, aún a costa de ser sacrificado, como lo fue Esteban. Y la enseñanza más grande de este pasaje, hermano, del capítulo 7 de los Hechos, la enseñanza más grande es algo maravilloso. Dios premia a sus siervos, le abre el cielo a Esteban y le deja ver su gloria. Bueno, ni las pedradas yo creo que ya sintió. Imagínense ver el cielo abierto y dice, veo a Jesús, ahí me está diciendo, véngase mi hijo, ya Jesús, ya, en serio, ya, o sea, imagínense qué premio más hermoso. Le quiero decir que son muy pocos los hombres que han podido experimentar la gloria de Dios. Le menciono algunos, Moisés, y cuando digo la gloria de Dios estamos hablando de una faceta de la gloria de Dios. No sabemos cuál, porque hay pasajes en la Biblia que dice que no podemos resistir eso, al menos estando en la carne, ¿verdad? Moisés vio esto, Isaías, en Isaías 6, cuando dice, soy hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Ezequiel, Pablo, Dios en su soberanía se lo lleva al cielo, ¿se acuerda? Allá está en 2 Corintios 11 o 12, no estoy muy seguro, creo que 12. Y Dios se lo lleva a Pablo al cielo y Pablo regresa diciendo, no se me permite hablar lo que vi, la grandeza de las revelaciones que yo vi, es tan grande que no se le permitió. Otra charlatanería, por ahí hay gente que dice, venga a ver a tal que estuvo en el cielo 3 días. O sea, el padre se lo llevó 3 días para que bajara Oscar Corona y nos venga a contar quién sabe cuánta cosa y todos ahí a ver qué dice Oscar Corona, pues estuvo con el padre 3 días. Y después de meses en la cárcel por fraudulentos, porque mentiras todo, ¿verdad? Porque la Biblia ya se cerró, hermano, y si Dios a Pablo no le permitió al más grande hombre de Dios decir las cosas, ¿por qué me va a llevar a mí? Ya está cerrada completamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en este capítulo hay una visión celestial que Dios le permite ver a Esteban y le permite ver a Jesús glorificado, y dice algo impresionante, hay varias enseñanzas, dice algo impresionante Esteban. Primero dice, he aquí veo los cielos abiertos. 4 veces en la Biblia se menciona eso. He aquí veo los cielos abiertos. Esta frase se mencionó cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? En Apocalipsis 19:11, un hecho gloriosísimo que todos queremos ver cuando Cristo viene en su caballo blanco, fiel y verdadero en el mundo, Rey de Reyes, se abre el cielo y allá viene Él. Qué cosa más gloriosa, ¿verdad? Otra, cuando el apóstol Juan, en Apocalipsis 4, le abre al apóstol Juan, se lo lleva de la isla de Patmos en el Espíritu y le abre los cielos y dice Juan, se abrieron los cielos, se abrió una puerta, abrir los cielos, ¿para qué?
para que usted y yo tengamos el libro de Apocalipsis. Hermano, qué cosa más maravillosa el libro de Apocalipsis. Ahora que viene Armando, yo le invito, porque creo que ya no hay, llévese las 100 conferencias que él tiene del libro de Apocalipsis. Pocas gentes yo he escuchado en español. En inglés hay hermanos muy buenos. En español, dar una enseñanza tan completa y tan balanceada en un libro lleno de simbolismos y de alegoría y de profecía y de muchas cosas, como Armando Alducin. Él tiene Apocalipsis en 100 conferencias, 100, cada una de 1 hora, imagínense nada más. Entonces ahí cuando Juan llega al cielo, le abre los cielos para revelarle todo esto que va a suceder en este mundo, ¿verdad? Y lo más glorioso, ya para terminar con el capítulo 7 de los Hechos, en este día que estamos haciendo un resumen general, es que al final Esteban, fíjese lo que hace Jesús en la vida de Esteban. O sea, al final, después de que lo apedrean, empieza y repite las mismas palabras de Jesús: no les tomes en cuenta este pecado a los que lo estaban asesinando a pedradas. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Es Jesús viviendo en Esteban. Es Jesucristo viviendo en Esteban. No hay otra manera. Y ahí yo le hago una pregunta a usted: ¿en qué tanto de Jesús tenemos para que nos vean? No, pues ya le vieron la cara al hermano. No, ese es Jesús, pero Jesús Vázquez, ese no es Jesús Cristo, ¿verdad? ¿Qué tanto de Jesús hay en nosotros para que la gente pueda ver esa cara? Esa es la paz cuando dice que durmió Esteban. Esa es la paz con la que un creyente entrega su alma en la muerte. Mami, cuando yo me vaya me vas a ver así, mira, con una sonrisita. Tú lo vas a ver, tú lo verás, tú lo verás. Y yo ya, jefe. Bueno, capítulo 8 del libro de los Hechos, la conversión del etíope. Dios ya mueve su iglesia a Samaria. Felipe el evangelista, mediante una revelación celestial, llega y dice que iba un eunuco etíope y que iba leyendo el rollo de Isaías, y que le dice a Felipe, ¿qué lees? Y dice, esto, dice, ¿de quién habla? Y ahí lo evangeliza. Ahí vemos un principio de evangelismo precioso y además la importancia del bautismo, ¿verdad? Esto es importante, la importancia del bautismo, porque ahí mismo lo bautiza. Y llegamos al capítulo 9, famoso porque es la conversión del apóstol Pablo, de ser Saulo de Tarso, el asesino de cristianos, y se convierte en Pablo el apóstol. Es tan grande esta conversión del apóstol Pablo que se describe 3 veces en la Biblia, en el libro de los Hechos. Usted quiere ver la conversión, y si lee las 3, le voy a dar un secreto. Si usted lee las 3, usted va a tener más luz porque le dan detalles unos que no hay en otros. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Ahí encuentra usted que cómo es posible que un hombre con este pasado, actuando de esta forma, Dios le permita convertirse en el más grande predicador de la palabra de Dios, en el más grande hombre de Dios del Nuevo Testamento. Lo convierte en eso el Señor por su gracia. No hay otra razón. Por la gracia de Él, no por Pablo, por la gracia de Él. Lo único que hizo Pablo fue decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Haz lo que quieras conmigo. Eso es. Y es lo que debíamos hacer todos, ¿eh? Ya hemos hablado de eso, cómo nos peleamos y no queremos soltar, y no, esto no me lo toques, no, esto tampoco, no, esto sí llévatelo, y pues, qué óvole, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo convierte Dios al apóstol a Pablo por su gracia, y dice que fue tan grande esa revelación, usted ya sabe la historia, se cayó del caballo, pero le habló en lengua hebrea, para que no hubiera nada de ninguna duda. Y yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy: ¿cómo oíste tú esa voz? ¿Qué pasó el día que se reveló Cristo en tu vida? ¿Qué fue lo que te hizo que tú doblaras tu rodilla? Piénsalo tú, porque yo no lo sé. Cada uno de nosotros es diferente. ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras ese día, Señor, yo te sigo, yo te recibo, ven a mi vida, entra en mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento de todo, quiero seguirte, quiero servirte, quiero amarte? ¿Qué fue lo que hizo? Y en cada uno estoy seguro que es diferente la experiencia. Yo se los he platicado, me burlaba de los cristianos, hermano, me burlaba de los aleluyas. Decía yo, ay, ahí viene, míreme dónde estoy. Ahí viene un aleluya, ahorita me lo despacho, vas a ver lo que me dura. Estaba yo loco.
Y empezaba yo a decir estupideces. Y a ver, dime por qué Plutón está allá y por qué Saturno allá. No sabes, ya ves, no sabes nada. Y según yo le daba una clase y seguía perdido Francisco Méndez. Así de necio, hermano. Dice la Biblia que así de necios. Pero llegó el día en que me dijo, aquí estoy. Y dije yo, Señor capitán, en mi vida el capitán es Cristo, yo lo sigo. Y vámonos, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Capítulo 10 pasa algo maravilloso. Hay una visión celestial y aquí es donde Dios comienza a alcanzar a los gentiles. Usted y yo estamos aquí el día de hoy porque Dios nos alcanzó. Porque antes era el puro pueblo judío. Eran bien elitistas estos canijos, Jewish. Nada más ellos. No querían a nadie. Todos los demás eran inmundos. Todos los gentiles eran inmundos. Al grado llegaba la cosa, hermano, que si usted venía después de visitar un pueblo gentil, bueno, hasta los guaraches tiraban, el polvo se lo quitaban y todo, ¿verdad? Increíble. Entonces, este es un capítulo clave en el libro de los Hechos porque nosotros vemos la transición del judaísmo al cristianismo. Ahora el evangelio va a alcanzar el mundo gentil a usted y a mí. Aquí hay una narración de un centurión romano llamado Cornelio. Y entre Cornelio y Pedro, los ángeles le revelan a cada uno lo que va a suceder, ¿sí? Y aunque Dios llamó a Pablo para alcanzar a los gentiles, Pedro abrió la puerta. Escúcheme, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Tal vez, esto fue a lo que se refería cuando le dice a ti te daré las llaves del reino. Tal vez a eso se refería, que a Pedro iba a abrir esa puerta para los gentiles. Nunca se refirió a que iba a ser el primer papa, nunca fue Pedro el primer papa, no hubo segundo papa. El líder de la iglesia era James, era Jacobo, era Santiago. Ese era el líder de la iglesia. Y vemos a Pablo regañando a Pedro, pero regañándolo, Entonces no era papa Pedro, ¿verdad? Y qué interesante que Dios usa esta revelación para alcanzar a los gentiles. Toda esta visión del capítulo 10 tiene que ver con el derribamiento de barreras culturales, espirituales y étnicas. Los judíos no se mezclaban con los gentiles, no comían alimentos que hubieran sido cocinados por algún gentil, los trastes tenían que ser purificados y consagrados, ¿verdad? Cuando regresaban de viaje de Israel sacudían el polvo de sus sandalias, a los gentiles se les consideraba impuros, pero Dios los incluye en el plan de salvación. Y le baja a Pedro una visión, dice que está en la azotea allá en el mar Adriático y que ve bajar un lienzo y que en el lienzo había todos los animales que no comía Pedro, los animales inmundos. Ahí estuvimos hablando con Armando el martes en el radio y tocó mis camaroncitos, pues ni modo, pero cuando venga le voy a hacer unos camarones al mojo de ajo, de ver si no lo vamos a comer. Camarones, langosta, todo esto. Y las razones son higiénicas, hermano, y de salud. Mire, con todo lo que me gustan los camaroncitos, son los vacuums del océano. Limpian los fondos de los océanos. O sea, son los que se llevan la basurita. Pero vea que soy honesto, me siguen gustando de todas maneras, ¿verdad? Pues dice que no hay que comer. Y le baja Dios a Pedrito y ve ahí todo, ¿no? Puerco, langosta, camarón y todo. Y entonces le dice Dios a Pedro, come. Fíjese la enseñanza tan grande. Y Pedro le dice, nunca he comido nada inmundo. Y entonces le dice el Señor, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Está usando Dios una analogía de los animales inmundos para decirle, los gentiles van también a entrar en el plan de Dios. Y después de que le dice come, le da órdenes para que vaya a casa de Cornelio y le diga, ese gentil inmundo que tú dices que no, ahí le vas a ir a predicar el evangelio. Y ahí llegan, y ahí alcanzan a los gentiles, se convierte Cornelio, se convierte su familia y comienza la iglesia de Antioquía. O sea, increíble lo que hace Dios. Increíble lo que hace Dios en esta visión, en donde derriba todas estas murallas, ¿verdad? Ahora, escúcheme, esto se profetizó, esto Jesús lo profetizó cuando dijo, escuche bien, tengo otras ovejas de otro rebaño a las que tengo que alcanzar. Estaba hablando con judíos, hay otras ovejas de otro rebaño que tengo que ir a alcanzar y se estaba refiriendo a los gentiles. Ahora, esta visión fue una experiencia real en la vida de Pedro, qué interesante, a las 3 de la tarde. A la hora de los sacrificios en el templo,
A la hora que Jesús expiró, a esa hora se le aparece el ángel y le explica toda esta visión. Y qué increíble, hermano, que le dice también a Cornelio algo increíble. Fíjese, tus oraciones y tus diezmos han subido para memoria delante de Dios. Échese ese trompo al uña. Tus oraciones y tus diezmos los he tomado en cuenta, le dice el Señor. Hablábamos en la mañana, hermano, y lo tengo que mencionar, porque somos una iglesia próspera, bella, hermosa, pero la iglesia está sostenida por el 38% de las personas. El 38% de todas las personas diezman, el 62% no. O sea, se lo voy a poner de diferentes maneras y no crea que lo estoy haciendo para que se sienta mal, se siente mal de todas maneras. Está usted cargando, hermanos están cargando lo que otros dicen, ahí síguele cargando. 62% no diezman, hermano, y 38%. Y de ese 38%, lo vimos en la mañana, un 20% de ese 38% son los que diezman la gran cantidad de lo que entra en esta iglesia, o lo que entra en esta iglesia, y de la cual ya dimos un desglose de qué se usa para sostenerme, de qué se usa para el material, de qué se usa para las contribuciones que hacemos, para el proyector, para todas estas cosas, ¿verdad? Los retiros y todo eso. Entonces, hermano, si aquí dice en la Biblia esto, y por ahí tenemos un material en la mesa de materiales que yo quiero que se lleve, hermano. Mire, usted, le decía yo a Sandrita, ponga material de diezmo, pues ahí como que pasa a la gente y le hace así, ¿no? Ponga demonios, ángeles y milagros, pero vuela el material, hermano, vuela el material. Nos da risa, ahí estamos. Hermano, si lo quiere saber, Sandra y yo, mi esposa Sandra y yo, 10 años no diezmamos, sabemos de lo que estamos hablando. Y pregúntenos cómo nos fue. Y no le estoy diciendo que si no diezma le va a ir mal, por favor. Queremos evitarle pisar hoyos, queremos evitarle que pase por las cosas que nosotros comprobamos. No honrábamos al Señor con nuestros diezmos. Y todavía yo me enojaba cuando alguien llegaba y decía, ¿y no estás diezmando, hermano? Yo quería pegarle y decirle, pues si no me alcanza, ¿cómo quieres que diezme? Mejor dame tú para que coma. Increíble, hermano. Desde Génesis es una faceta de la adoración, el diezmo. En esa época se postraban, ponían su cara en la tierra y empezaban a adorar al Señor. Y Dios estableció, hermano, que desde el principio su obra la sostuvieran las personas involucradas, y que a los siervos que eran los que se encargaban de trabajar en el tabernáculo, a los levitas, no hicieran ellos nada más que el trabajo del tabernáculo, y que los demás los sostuvieran a ellos. Primera de Timoteo 5, 17 al 20, hablando Pablo de la importancia de esto, le dice a los demás, a los ancianos que gobiernan bien la iglesia y a los que enseñan la palabra de Dios, tenlos por dignos de doble honor. Ese doble honor no quiere decir que me haga usted así 2 veces, hermano, no es eso. Significa, y pone 2 ejemplos, y eso nos da el contexto, porque dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿De qué está hablando? Está citando Deuteronomio y está citando Lucas. Entonces está hablando de que la gente en el campo, al buey que trilla, pues le des de comer y que le dejes, no le pongas un bozal después de que está trillando. Dice, ¿cómo tú a la gente que te está alimentando, a los pastores que enseñan la palabra de Dios, no los quieres sostener? Es la Biblia, hermano, yo no puedo enseñarte otra cosa. Y ustedes saben que aquí combatimos y exponemos la teología de la prosperidad. Y lo decía yo y lo digo con mucho orgullo, para el que da 50, para el que no da, para el que da 4,000, lo tratamos igual, lo queremos igual y con la misma dignidad nos relacionamos con él, pero soy responsable de enseñarles lo que dice la palabra de Dios, hermano. Bueno, ya nos detuvimos aquí. A Cornelio le dice, tus oraciones y tus diezmos han subido para memoria delante de Dios. Algunas lecciones, porque apenas vamos en el 10. No seamos insensibles a la dirección del Espíritu Santo. En este caso usó a un ángel. Está alerta, hermano, a un mensaje de la palabra de Dios, a un estudio de la Biblia, a una alabanza, a una palabra que traiga un hermano de parte de Dios. No seas insensible, ¿verdad?
y la importancia de la generosidad. Ahí lea usted 2 Corintios 8 y 9, los dos capítulos. Ahí está explicado perfectamente qué es esta gracia de contribuir para el reino de Dios. La importancia de la oración también y obedecer lo que Dios nos dice. Bueno, esto es en relación al capítulo 10. El 11 y el 12 nos dan el inicio de la iglesia de Antioquía, que ahí ya comenzamos fuera completamente. Y el 13, 14 y 15 es el primer viaje misionero. Le voy a mencionar algo precioso del capítulo 13, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la iglesia Villanueva para Denver. Hace años, cuando llegamos aquí, Agustín, no sé si ya están saliendo los niños, yo todavía le voy a seguir aquí un rato, hijo, a ver con qué los entretienen. Bueno, hace años cuando llegamos aquí, nosotros estábamos buscando un lugar donde congregarnos porque ya habíamos comenzado la obra y una denominación muy fuerte, muy sana, me estaba invitando a mí a ser parte de ellos, a alcanzar a la gente hispana de esa área que es King Carroll, acá de este lado del oeste. Me estaban invitando con un salario, así se dice, aunque a nosotros no nos guste, con un salario. Y mi esposa trabajaba, tenía un childcare con 4 niños, yo nada más daba clases de ping pong. Y lo consideramos, hermano. Y entonces nos hablan esta gente de aquí por una vecina, cuando yo llego aquí a Estados Unidos, en el primer departamento donde vivíamos, arriba vivía una vecina que estaba hoy aquí, Gloria Kills, como de 90 años ya tiene la señora. Nos subíamos Sandrita y yo, Panchito y mi hija Paola, a tocar la guitarra, piano, alabanzas, comer, cenar, platicar de la Biblia, y ella les habló de mí. Y cuando nosotros llegamos aquí y estaba yo a punto de tomar una decisión con la otra denominación, nos hablan de aquí y nos dicen, queremos conocerte, esta hermana Gloria nos ha hablado de ti, hemos estado orando por un pastor por años, un pastor hispano, queremos que nos ayude un pastor hispano, queremos no ser elitistas, queremos alcanzar a la gente hispana también, y hemos estado orando por ti. Mi esposa y yo oramos y le doy el pasaje, capítulo 13, verso 2, dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y así sentimos mi esposa y yo, que no era allá, aquí no nos ofrecían absolutamente un centavo, hermano. Yo necesitaba dinero porque teníamos necesidades, estábamos muy limitados y Dios nos puso en el corazón y Sandrita y yo dijimos, nos vamos con estos hermanos, y 10 años de vida nueva para Denver y aquí estamos, hermano, por escuchar al Espíritu Santo. Y eso es para darle la gloria al Señor nada más, porque uno no tiene que ver. Todo eso en el 13, 14 y 15, ¿verdad? En el capítulo 16 viene la visión del hombre macedonio, de la cual hablaba Dani en el reporte, que tomó ese pasaje, y qué bueno, que me dio gusto que tomara 2 pasajes para los 2 ministerios que coordina, el de media y el de misiones. Cuando Pablo está en un barco, se le aparece una visión celestial de un hombre macedonio que le dice, no vayas para allá, ven para acá, te necesitamos, estamos orando. Y el Espíritu Santo lo desvía a Pablo y se lo lleva a Macedonia, increíblemente iba hacia un lugar y comienza la iglesia de Filipos gracias a esa visión en el capítulo 16. Y también ahí en el capítulo 16 vemos algo increíble. A Pablo y a Silas encadenados con cepos en la cárcel, cantando alabanzas. Fíjenselo por un ratito, cantando alabanzas en medio de la cárcel con cepos. ¿Y uno de qué se queja uno? De que la sopa te la dieron fría. Y ahí cantando alabanzas y viene un estruendo, se rompen las cadenas y Pablo no huye y el carcelero se quiere matar, le salva la vida al carcelero, le comparte el evangelio, se convierte el carcelero, se convierte en su casa y todavía no huye y le avisan a las autoridades y las autoridades dicen, ¿pero qué pasó? Yo, dice Pablo, que vengan y que me saquen ellos porque yo no hice nada, y van y lo sacan. Increíble lo que sucede, ¿verdad? Seguimos. Capítulo 17. Pablo en Atenas, en el Areópago, donde con más de 3.500 años de historia, esta ciudad de Atenas, llena de filósofos, y donde encontramos muchas cosas, el Partenón, el Parlamento helénico,
el estadio Pataninaco, donde se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos. Esto es increíble. Y cómo Pablo les comparte el Evangelio ahí, en este lugar, y cómo nosotros tenemos que entender el día de hoy, esta es la enseñanza, usando la sabiduría de Pablo, a que abra yo puertas para compartirle a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Ellos no conocen la luz y tú sí. Nos equivocamos condenándolos, enjuiciándolos en lugar de abrir puertas para que nos escuchen. Por ahí tiene una predicación mi hermano Martín Maldonado que dice, acercas o alejas a las personas de Cristo. Y no te estoy diciendo que comprometas la palabra de Dios, hermano. No te estoy diciendo eso. Que Dios te dé sabiduría, no te pelees con tu familia. Y nosotros vemos ahí que Pablo usa de todas sus estrategias apologéticas para hablarles a estos filósofos epicúreos y todas estas cosas, ¿verdad? Capítulo 18, segundo y tercer viaje misionero, y en el capítulo 19 nos encontramos algo increíble. Los milagros del apóstol Pablo, los milagros de Dios hechos a través del apóstol Pablo, y encontramos un grupo muy particular que eran exorcistas, ahí en el capítulo 19, donde dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, y que algunos que se dedicaban al exorcismo escucharon lo que decía Pablo y quisieron usar la misma fórmula, creyendo que era una cuestión de palabras, de decir abracadabra, y dice que los demonios los arrastraron. Y aquí hay una enseñanza grandísima. La autoridad de Pablo delegada en Dios, no la tenía esta gente. Y yo te quiero decir algo, los milagros extraordinarios que Dios obraba a través de Pablo, llegaban al punto, escúchame bien, ahí sí, al punto de que el paño que él usaba alrededor de su frente y los delantales que él usaba para hacer tiendas, venían los enfermos, los tocaban y se sanaba la gente. Y de ahí nace la herejía que usted encuentra ahora en las iglesias, que te venden paños ungidos por $10, un pedazo de trapo que no te sirve para nada. Porque es un abuso eso, ¿verdad? Pero de ahí lo sacan y Pablo, con esas señales de los apóstoles, su sudario que se ponía en la frente y su delantal lo ponían y se sanaban los enfermos. Entonces llegan estos exorcistas y dicen, os conjuro, fíjese, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, y los demonios le dicen, a Pablo conocemos y a Jesús también, pero tú qué ole. ¿Y sabe qué? No llevan el uniforme. No, usted si ve afuera ahorita en la calle a alguien caminando sin uniforme, pues no pasa nada. Pero usted ve un policía y dice, pues ahí viene la policía, ¿verdad? Pues los demonios reconocen esa autoridad, se llama exousia, autoridad delegada por Dios en sus siervos, ¿sí? Para que digan, este es un siervo de Dios. Y ahí ve el demonio, quién eres. Y yo te quiero preguntar, ¿te conocen en el mundo espiritual? ¿Te tienen miedo? ¿Saben quién eres o saben quién soy? ¿Qué dicen los demonios cuando compartes el Evangelio? Ahí está la clave, hermano, la autoridad que tengas en base a tu relación, en base a que verdaderamente tienes el poder del Espíritu Santo en ti para ir a compartir estas verdades. ¿Qué estamos tratando de enseñar? No se usa el nombre de Jesús a la ligera, no son fórmulas, no se repiten. Tarará, tarará, ahora que dicen, yo decreto, que sigue decretando y no va a pasar nada, hijo. ¿Me entiendes? Entonces, el demonio, después de responderle, los destrozó, los golpeó, los desnudó, controló absolutamente a todos, a todos. Hechos capítulo 20 y 21 tenemos el tercer viaje misionero, ya de regreso Pablo, cuando se despide de todos y todos lloran por el testimonio, el amor que él dejó en Éfeso, en todos estos lugares se despide de ellos y todo el mundo ve a un hombre de Dios y en varias ocasiones les dice, estoy limpio de mi conciencia de cómo me he conducido con todos ustedes. Y esto es importante, hermanos, principalmente si eres un líder, tener esa conciencia limpia. Siempre lo hemos dicho mi esposa y yo, estamos completamente en paz con cualquier situación que se haya dado porque siempre hemos buscado el bien de ustedes.
Eso lo tenemos bien claro. Nunca hemos tenido malas intenciones. Yo le dije al Señor, Señor, tú me pides que yo nunca tenga malas intenciones con nadie y tú me arreglas todos los asuntos, y así le hemos hecho, y así me ha arreglado Él todos los asuntos, y yo no guardo rencor con nadie, ni tengo malas intenciones con la gente, de ninguna manera. Y le doy gracias a Dios por eso. Después, ya vimos las últimas semanas el testimonio de Pablo cuando lo apresan en Jerusalén y lo atacan los judíos y lo quieren linchar, y lo libra Dios de manos de muchos romanos y de manos de muchos gobernantes. Cómo hace su defensa ante el Sanedrín, cómo hace su defensa ante Félix, que Félix le dice, ahí cuando tenga tiempo te escucho. Muchos ahora hacen eso. Su defensa ante Festo, ¿sí? Su defensa que le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y vimos la semana pasada, además de la tormenta en el barco, cómo Pablo llega a esta isla de Malta, evangeliza en Malta, y después llega finalmente a Roma para presentarse ante el César. Déjame decirle algo hermoso, porque ese es el tema del día de hoy, aunque nos echamos un resumen. La Biblia termina con Hechos 28. Yo le quiero decir que hay Hechos 29. Hechos 29 somos usted y yo aquí. Hechos 29 somos usted y yo continuando con esa obra de Dios. Hay ministerios que se llaman Hechos 29 y somos usted y yo, y si usted le sirve al Señor, les decía yo en el reporte anual, si usted se compromete a invertir en Dios, en esta su iglesia que lo puso, sus recursos, su corazón, su compromiso, su tiempo, sus dones, se involucra y viene y sirve, Dios honra eso, hermano. Dios honra eso. Dios honra eso. Dios honra eso, hermano. Eso no tiene vuelta de hoja, yo se lo firmo. Dios honra esos motivos. Yo lo invito a que se involucre, a que sirva, a que invierta en todos sentidos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, bendito seas por este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles y de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos has sembrado en muchos, Señor, esta pasión por las misiones, por el evangelismo, Señor, por ir a alcanzar hasta los confines de la tierra, Señor. Y así lo hacemos gracias a los medios de comunicación. Gracias. En uno será aquí predicando, en otro será yendo, Señor. Gracias por lo que nos has permitido hacer, Señor, en este 2017, que nos permitiste abrir misiones, evangelismo y la capacitación musical. Gracias te damos por todo. Te pido, Señor, que le pongas en el corazón a cada uno de mis hermanos, Señor, lo que tienen que hacer para involucrarse, para servir, para invertir, Señor, en tu reino, para que tú los bendigas, porque no hay vida más grande y más bendecida que servirte, Señor. Te damos las gracias, la honra, la gloria y la alabanza, y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos los bendiga, mis hermanos. Te damos, vamos a Señor. tener un canto. Ya están acá. Vamos a ponernos a nuestros pies. Vamos a terminar con este canto precioso que dice: Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?